Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor. Llegamos en el Evangelio de Marcos a un punto neurálgico, que es por un lado la confesión de Pedro y el primer anuncio de la pasión. Habíamos visto durante esta primera parte del Evangelio de Marcos cómo el Señor se fue presentando, se fue manifestando, fue realizando gestos mesiánicos, los gestos mesiánicos que ya estaban anunciados: la sanación de los leprosos, la sanación de los paralíticos, devolver la vista a un ciego, el habla a un mudo y el oído a un sordo. Y todos estos gestos, todos estos milagros que el Señor hacía y que lo iban acompañando a lo largo de su camino, eran evidentemente una manifestación de su mesianidad. Y justamente el Señor lo que quería era que aquellos que lo conocían y que lo quieran lograr llegaran a esa conclusión de que Él es el Mesías. Pero, y siempre hay un pero, el Mesías que el pueblo de Israel esperaba y que los mismos apóstoles estaban esperando, era un Mesías glorioso, un Mesías militar, que iba a restablecer el reinado davídico en todo su esplendor, también políticamente. Y el Señor quiere que se den cuenta y quiere manifestarles, y quiere hacerles entender que su mesianismo no va por ahí, sino que va por la liberación de otro enemigo mucho más poderoso y mucho más tremendo que los romanos, que es el pecado, que es la muerte, que es el maligno. Entonces, de ahí que cuando Pedro le dice: tú eres el Mesías, Pedro siempre entusiasta, toma la iniciativa y dice un poco lo que sentían todos. El Señor les ordena terminantemente que guarden silencio. ¿Por qué? Porque no quiere crear falsas expectativas acerca de su condición de Mesías. Y al mismo tiempo porque quiere que aquellos que todavía no lo han reconocido vayan dándose cuenta de quién es Él. Y lo vayan reconociendo a través de la experiencia del encuentro con el Señor Jesús. Pero hay más. El Señor, para hacerles entender que su mesianismo no es un mesianismo militar, guerrero, glorioso en términos humanos, sino que las perspectivas de Dios van por otro lado, les comienza a hablar de su pasión, les hace el primer anuncio de la pasión. Y ante eso, Pedro reacciona como era de esperar.
Lo llama aparte, le dice, no, pero no digas estas cosas, esto no va a pasar. No los asustes, no nos asustes. Entonces el Señor no sigue discutiendo con Pedro, sino que simplemente le dice, ve detrás de mí, Satanás. Le da la espalda y le dice, ve detrás de mí, Satanás. No podés enfrentarme, tenés que ser mi seguidor, tenés que seguirme, porque tu camino también va a llevar a la cruz, el camino de Pedro. Y es de darse vuelta, mirar a los discípulos, dejar a Pedro de un lado y decir, después de que lo había elogiado, y decirle, ve detrás de mí. Le está dando la pauta de que él viene para derrotar al gran enemigo de la humanidad, que es el maligno, Satanás, el enemigo, el acusador, el que los enfrenta. Y entonces viene esta frase que dice el Señor: el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Y esta frase, para los discípulos de Jesús, para aquellos que lo escuchan, no es una frase nada romántica. Es una frase muy concreta y muy tremenda. Ese tomar la cruz y seguirlo. Está haciendo alusión a ese momento terrible que se vivía en las prisiones, cuando el reo de muerte recibía el instrumento de suplicio, que era la cruz, y debía cargarlo hasta el lugar donde iba a ser ejecutado. Ese salir de la prisión para ir al lugar de la ejecución era un momento cargado no solo de angustia, sino un momento verdaderamente ominoso, porque todo el mundo, todos los que lo rodeaban, todos los que lo veían, lo insultaban, hasta su propia familia lo desconocía. Ese recibir la cruz y salir, ese recibir la cruz y seguir a Jesús, está dando cuenta de ese momento existencial en el cual el hombre, el reo de muerte, dejaba de ser un hombre, pasaba a ser cualquier cosa, pasaba a ser pasto de las fieras, pasaba a ser pasto de una soldadesca y de una muchedumbre que lo iba a insultar, y de unos soldados que solamente iban a cuidar que llegara vivo al lugar de la ejecución, pero que no le iban a ayudar en nada. Iba a ser pasto de insultos, de agresiones, de salivazos, de pedradas, de todo tipo de vejámenes. El tomar la cruz y salir en pos del Señor significa que el discípulo tiene que estar dispuesto por Cristo a enfrentar todo, inclusive a enfrentar el rechazo de los suyos, el rechazo de su propia familia, el rechazo de sus allegados, convertirse en un nadie, convertirse en una no persona por seguir a Cristo. El seguimiento de Cristo, el seguimiento consciente de Cristo, implica una total negación de sí mismo para dejar que Cristo sea el que viva en cada uno de nosotros. Ese tomar la cruz y seguir al Señor significa estar dispuesto a experimentar esa soledad existencial que experimentaba el reo de muerte en el momento de salir para el lugar de su suplicio. A eso tiene que estar dispuesto el discípulo. A eso está llamado el que quiera ser discípulo. A eso tiene que estar consciente, de eso tiene que estar consciente, que puede llegar a sucederle a aquel que quiera ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. No tengamos miedo, porque el Señor siempre va a estar a nuestro lado para acompañarnos. Y la Virgen María
su mano. Madre nuestra, también va a estar a nuestro lado para consolarnos y fortalecernos. Alabado sea Jesús.